Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Estamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 8, del 1 al 10, esta noche. Es la alimentación de los 4,000. Ya habíamos visto la alimentación de los 5,000, ¿verdad? La alimentación de los 5,000, este es otro evento. Les pregunto de entrada, ¿es otro evento o es el mismo evento? Quizás hay un error en la historia, uno dice 4,000, otro 5,000. ¿Qué dicen ustedes? Son dos eventos. ¿Quién nada más? Es un evento. En el mismo aparece el mismo niño. Bueno, no sabemos si es el mismo niño, ¿verdad? Pero aparece un niño, un joven, con la misma cantidad de peces y panes. Entonces tú dices que es el mismo evento y tú dices que son dos eventos. ¿Quién da más? A ver, los teólogos acá. Las teólogas, las teolocas. Perdón, las teólogas. Los teolocos. A ver, la casa la hermosa, hijo. ¿Un evento o dos eventos? ¿O tres eventos? Un evento, tú dices dos, ya vamos 2 contra 1. A ver, la hermosa. Son dos eventos, son dos eventos. Ok, ya estamos, ya va ganando el de 2 eventos. Bueno, vamos al texto. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos habían venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Bueno, no hay un muchacho ahí atravesado, ¿verdad? No había un muchacho, no había un niño. A ver, no encontramos una diferencia aquí. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando 7 panes, no estoy seguro si en el otro decía también recostarse en tierra. ¿Seguro? ¿O nada más hicieron grupos de 50? ¿Pero se recostaron en tierra? Dice que se recostaron, ok, ya está, vamos bien. Los mandó que se recostasen en tierra y tomando los 7 panes, en el otro eran 5 panes y 2 peces. Entonces no era la misma cantidad tampoco. Bueno, vamos aprendiendo aquí. Habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante de la multitud. En la otra historia ellos los repartieron, y aquí nada más los pusieron delante de la multitud. Ok, más o menos así es, ¿verdad? Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado. ¿Cuántas canastas? 7. En la otra, ¿cuántas se recogieron? 12. ¿Eran canastas o era otra cosa? Cestas.
Unas eran cestas, estas son canastas. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia y por qué son dos nombres diferentes. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. ¿Cómo te llamas, hijo? Chuy, Jesús Alfredo, muy bien. No, sí se llama Chuy en verdad. Muy bien. Vamos al manual. El título, el primer punto se llama El mismo amor. Vamos a comenzar a ver que son historias parecidas. Dice, hay personas por las cuales sientes mucho afecto, ¿cierto? Es una pregunta. Sí, ¿verdad? Y otras a las que no quieres tanto. Es pregunta también. Sí, la verdad, hermano. El Señor conoce tu corazón. Sabe que eres pecador. Sabe que algunos no te caen bien. Bueno, así pasa, ¿verdad? Hay algunas personas que queremos mucho, apreciamos mucho, y hay otras personas que a lo mejor no las odiamos, pero como que no nos pasan muy bien. ¿Sí les pasa eso también a ustedes? ¿O nada más al pastor le pasa eso? Sí, bueno, no me pasa tanto en verdad, pero en algún tiempo en mi vida sí me pasó. Me pasó más que ahora. Dice, tal vez no te interese mucho que ciertas personas pasen hambre, pues tal vez no te agradan, o crees que no valen mucho. Jesús demostró por los gentiles el mismo amor que sentía por su propio pueblo. Sintió la misma preocupación al verlos con hambre, por ello alimentó 4,000 gentiles, tal como lo hizo con los 5,000 judíos en el capítulo 6. Este dato es muy interesante. Recuerden que en la lección anterior estaba en la región de Tiro y Sidón. En la historia anterior estaban en Galilea, eran judíos, era gente del pueblo de Dios. Pero por alguna razón Jesús fue a la región de Tiro y Sidón, no eran judíos ahí. Pero ahora tiene una gran multitud y hay una palabra clave ahí, tuvo compasión. ¿Sí? Así dice el pasaje. Una gran multitud que tenía hambre, Jesús llamó a sus discípulos y dijo, tengo compasión de la gente. Esta palabra compasión es una palabra muy importante para nosotros hoy en día. Nuestras casas de bendición no van a crecer si no tenemos compasión. La iglesia de Cristo no va a crecer si no tenemos compasión. En una ocasión el Señor Jesús dice que vio la multitud y tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas que no tienen pastor. En algún momento de nuestras vidas nosotros estábamos así. No teníamos un pastor, no teníamos esperanza, no teníamos a Dios. Nos estábamos ahogando en nuestros problemas, estábamos en angustia, estábamos en dolor. Pero Dios tuvo compasión de nosotros un día y envió a alguno de sus siervos. Quizás algunos oraron por tiempo por nosotros y de repente alguien llegó, nos compartió el Evangelio, nos entregamos a Cristo. El Evangelio de Jesucristo es nuestra vida, hermanos. Hay una cosa que dije el domingo que creo que necesito repasarla una y otra vez. El Evangelio es la vida del cristiano. El Evangelio es el propósito de ser del cristiano. Propósito de vida. Tu propósito de vida es el Evangelio de Jesucristo. No es casarte. No es serte millonaria. No. Igual tú, Grecia. Dios va a bendecirnos. Dios va a derramar su bendición sobre sus hijos. Pero el Evangelio de Jesucristo debe estar en nuestra sangre. Amén. Debemos traerlo en las venas, corriendo, circulando, pasando por el corazón, día y noche bombeando el Evangelio del Señor, su palabra, su poder, su obra. Y Jesús caminó esos 33 años en este mundo y los últimos 3 años y pico durante su ministerio,
predicando el evangelio del Señor, del reino de Dios, y una parte fundamental del evangelio es tener compasión de las personas. Ser movido a misericordia es una palabra diferente, pero va de la mano. De ver las personas y nada más al verlo, nada más ver los rostros. Yo no, pues si vas manejando en tu coche y paran en un semáforo, voltea a ver a los otros choferes que están a tu lado y todos van a ir así. ¿Por qué no encontramos a ninguno así? Hola. Dando una sonrisa, pero todos van así enojados. Y tú vas por la calle, ves la tristeza, ves el dolor, ves la amargura, ves la angustia. Hermanos, tendremos que ser movidos a misericordia. El Señor Jesús tuvo misericordia. En esta escena tenemos a Jesús con una multitud de gente que no es judía. Él vino con una misión específica y Jesús mismo lo dijo: he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, Jesús mismo, y no siempre lo vemos, o más bien casi nunca lo consideramos como una parte del ministerio del Señor Jesús hacia los gentiles. Vemos que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, pero Jesús en varias ocasiones nos muestra la importancia que para Él tiene el mundo gentil, los que no conocen, los que no conocían a Dios. Yo no sé si recuerdan la historia de cuando Jesús en el templo volcó las mesas y dice que con un azote de cuerdas. Yo no me imagino la escena, no me imagino al Señor Jesús como que enojado, me lo imagino como que sí muy enérgico. Dice: el celo de tu casa. Bueno, no dijo que él tenía el celo de su casa, pero dice que Dios dijo. Dice: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones y el celo de tu casa me consume. Puede ser que Jesús lo estaba experimentando en su propia vida. Pero creo que atrás de esta historia hay un elemento pero muy importante. El templo tenía varias áreas. Toda el área del templo tenía varias áreas. Un lugar donde estaban puros judíos, los hombres, y otra área donde era el atrio de las mujeres, y así había diferentes lugares para que la gente se pudiera acercar al Señor. Había un atrio, había un área que era el atrio de los gentiles. Era el único lugar, era una parte no muy grande, era el único lugar donde los gentiles de cualquier parte del mundo, de cualquier nacionalidad, de cualquier creencia, no tendrían que ser judíos, podrían ellos acercarse al templo de Dios. Y todos estos vendedores estaban obstaculizando, obstruyendo, se habían apoderado. Así como, bueno, ya no, ¿verdad? Ya en la calle Morelos ya está libre, ¿verdad? Pero, o Reforma, ¿verdad? Se habían apoderado de la calle y ya nadie podía pasar por ahí. Así estos se habían apoderado de toda esa área del templo y ahí hacían sus negocios. El problema más fuerte ahí era que eran negocios personales de cada individuo que estaba en ese lugar. A veces algunos hermanos me dicen: pastor, ¿por qué venden cosas ahí? La Biblia dice que no, ya ve el Señor Jesús. Bueno, aquí nadie hace su negocio personal. Eso todo es para la iglesia y la construcción. Pero en ese momento hacían negocios y estorbaban. Era prácticamente, hermanos, fue tan fuerte el asunto para el Señor Jesús, porque esta parte del templo, hace cuenta que era el brazo misionero del judaísmo, donde podían alcanzar a otros que no eran creyentes. Y Jesús, vamos a verlo en esta escena, lo vemos aquí en esta parte de Marcos, lo vamos a ver con la mujer sirio-fenicia, creo que ya lo vimos eso también. Vemos a Jesús sí teniendo una compasión muy fuerte, igual, por eso tenemos este título aquí, el mismo amor. El mismo amor que por el pueblo judío es el mismo amor que Jesús tenía por la gente que no era judía. Amén. Este es un dato muy importante. Por eso, de la misma manera, alimentó 4,000, igual que había alimentado 5,000. Tenemos una nota entre paréntesis.
profundiza en este tema, como lo acabo de hacer hace un momento. Esta parte entre paréntesis de hoy en adelante no va a aparecer en el manual, en la hojita que reciben todos los miembros de la casa de bendición. Esa es una instrucción nada más para el líder, así que ustedes lo tendrán en su hoja doble, y el resto de los miembros de la casa de bendición no lo tendrán. No es importante, es nada más para nosotros ayudarnos un poquito. ¿Qué crees que pensaron los discípulos ante esta situación? Acuérdense que los judíos no veían bien a los gentiles. Eran despreciados. Y todavía el día de hoy los que son judíos que no son creyentes en Cristo, no les gustamos mucho el resto del mundo. No nos quieren. Tú vas a Israel y no te hablan, te ignoran. Está un poquito pesada la situación ahí. No mucho, no se meten contigo, tú no te metes con ellos, pues tampoco ellos lo harán. Pero para un judío esta situación de los gentiles es muy complicada. Pienso también en la historia de la mujer sirio-fenicia, y como en otros casos en la vida de Jesús, cómo entró en la casa de los pecadores. Eran judíos, pero eran pecadores. Tuvieron mucho recelo contra Jesús. Pero en este caso hace un gran milagro Jesús. Y tenemos esta pregunta: ¿qué crees que pensaron los discípulos? Ya no digamos el resto de la multitud que lo andaba siguiendo, los discípulos, los más maduros. ¿Cómo reaccionaron los más maduros? Recuerda que ellos no respetaban a los gentiles y creían que a Dios solo le interesaban los judíos. Imagínate lo que habrán pensado cuando tuvieron que servir a esos gentiles. Ay, Señor. Está complicada la cosa, ¿verdad? Es como lo acabamos de mencionar. Si hay alguien que no te cae muy bien, alguien que no pasas muy bien, y luego el Señor te ordena que tienes que irlo a servir, ¿qué haríamos? Si tienes una reacción así como decir: Señor, no hagas eso conmigo, por favor. ¿Ya lo hiciste? Ay, Señor. ¿Cuál sería nuestra reacción hoy en día? ¿Cuál sería nuestra reacción? Estaba hablando con una persona esta mañana y me dice: unas familias se acaban de entregar al Señor pero me dice: pastor, fui a sus casas y huele bien feo. Ven, sigue yendo, sigue compartiendo. Tener compasión de ellos. Los gentiles tenían muchas costumbres que a los judíos no les agradaban. Jesús quería que los discípulos, una vez más tenemos aquí la nota, entendieran quién era Él. Vamos a ver esto una y otra vez como consejo del autor de este manual. Jesús quiere que entiendan quién es Él. Que para Él, gentil o judío es igual. Rico o pobre es igual. Flaco o gordo es igual. Negro o blanco es igual. Jesús ama todas las personas. Si él vive en una colonia X o en la otra Y, es igual. Para el Señor no hay diferencia. ¿Entiendes tú quién es Jesús? Es una pregunta. Pregunto a ustedes, ¿entendemos? ¿Tú entiendes quién es Jesús? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? El Salvador. Nuestro Salvador. Bueno, pero si te manda a servir a tu enemigo, a ese que te cae mal. Si el Señor te pide hacer algo que no te agrada, que con lo que tienes una gran lucha, el Señor dice: hazlo. En ese momento, para ti, ¿quién es Jesús? Señor, me quiere castigar. ¿Qué hice? ¿Sabe que para mucha gente Jesús, poniéndolo en el mismo lugar de Dios, es el que nos castiga cuando nos portamos mal? Para muchos cristianos Jesús es el juez. Bueno, para ti es el Salvador. Creo que habrá momentos en nuestra vida
donde pudiéramos tener un concepto diferente de quién es Jesús. Déjenme advertirles algo esta noche. La vida, hermanos, es dura. Ya lo sabemos, ¿verdad? Todos lo sabemos. La vida es dura. No es sencilla de llevar. El diablo, por otra parte, es muy, pero muy malo. No, ni siquiera le podríamos decirle diablito como que de cariño. No, el diablo es un ser perverso, muy malo, te quiere matar, te quiere hacer la vida de cuadritos, no te va a dejar en paz todos los días de tu vida. Es decir, si le añades a que la vida es dura, añádele que tenemos un enemigo que va a hacernos una guerra encarnizada todos los días de nuestra vida. Y añádele a eso que podríamos flaquear nosotros en nuestra carne, podríamos caer en una crisis de eventos en nuestra vida, de tragedia, de dolor, de enfermedad, podría recibir una golpiza. Yo no sé cuántos de nosotros nos podemos poner en los zapatos de Job, por ejemplo. Leemos la historia de Job y hoy en día decimos, wow, ese hombre, gloria a Dios, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero mató sus hijos. Le quitó todo lo que tenía. Se enfermó, le dio lepra, sarna, no sé, se pudrió toda su carne. Yo no sé cuántos de nosotros nos podemos poner en esos zapatos y todavía seguir diciendo, es el Salvador de mi vida, es mi Señor. ¿Sabe que serán momentos muy complicados en nuestra vida? Conozco personas cristianas que al pasar pruebas tan difíciles en la vida, llegó un momento en su vida donde tuvieron tanto resentimiento contra Dios. Pienso en los discípulos, ¿qué pensarían? Porque aparte de que les caen mal los gentiles, que no los quieren, ahora tienen que servirlos. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Señor, a los paisanos aquellos sí, pero estos son inmundos. Nunca hemos servido a los inmundos. Nunca hemos tocado cosa inmunda. Pero sabe que tendremos que levantar nuestra vista, todos nosotros, y comenzar desde ahora, si es que no lo hemos hecho, a tratar de entender y comprender quién es Jesús. Y tengo una pregunta más allá. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? Cuando entiendo quién es Jesús, entonces podré entender quién soy yo en Él. Y podrá venir el diablo y podrán venir 1000 pruebas y podrán venir 1000 enfermedades. Yo voy a estar seguro, convencido, voy a estar en la fe. Soy un hijo de Dios. Y nada me va a quitar eso. Como al judío nadie le quita el hecho de ser judío. Es su nacionalidad, es su sangre. Ahí ni para que diga que no. Pero nosotros hoy en día tenemos una ciudadanía en los cielos. Ya no somos mexicanos, hermanos. No vaya a decir, el pastor anda diciendo cosas. No, pero le hago esta pregunta. ¿Puede un mexicano ser cristiano hablando en temas de nacionalidad? En términos de nacionalidad. ¿Puede un mexicano ser cristiano? Y digo que todos están así como que, ¿por dónde va a venir el golpe, verdad? Sí. Si deja de ser mexicano. No quiere decir que no vamos a ver la bandera o cosas así. Lo que estoy diciendo es que tengo una ciudadanía superior en los cielos. Ser cristiano es una ciudadanía, es una nacionalidad. Pertenezco al reino de Dios. Estoy en este mundo, pero ya no soy más de este mundo. Amén, eso dice la Biblia. Tengo responsabilidades aquí, sí, hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Escoja su candidato, ore al Señor. No deje que otros escojan por usted.
hay que hacerlo. Tenemos deberes civiles, tenemos deberes morales aquí en este mundo, pero cuando sé que soy ciudadano del reino de los cielos, no estoy sujeto, no digo a las leyes, porque Dios estableció todas las leyes en México y me ordena que debo someterme a las autoridades, porque todas las autoridades que hay por Él han sido establecidas. Pero no voy a permitir la opresión del enemigo en mi vida, no voy a permitir la enfermedad, no voy a permitir la idolatría en mi vida, no voy a permitir la inmoralidad y tantas cosas que en mi país se permite que se hagan. Yo no lo puedo permitir, porque mi ciudadanía superior me dice que no es así. Esos hombres están apenas comenzando a entender, a ver un poco quién es Jesús. Hoy en día, después de 2000 años, muchos cristianos todavía no sabemos exactamente quién es Jesús y por ende no sabemos quiénes somos nosotros. Uno mismo. Identidad. Estábamos viendo un tipo que trae un problema de identidad esta mañana, ¿verdad? Pero, hermano, nuestra identidad está en el Señor Jesucristo. Él es el Salvador, por eso le importan todos los tipos de personas. A Él le interesan aquellas personas que a ti te disgustan. Se interesa por los niños, por los ancianos. Se interesa igualmente por los hombres que por las mujeres. ¿Quieres que Jesús sea tu Salvador? Es una pregunta. Es una pregunta para el público ahí en tu casa de bendición, si hay algunos que no conocen al Señor. ¿Quieres que Jesús sea el Salvador de aquellos que no te agradan? Y luego van a ir a tu casa de bendición aparte. Y era que te daba bullying en la secundaria y ahora lo tienes en tu casa de bendición. Y no se le ha quitado la maña de bullying y te sigue tirando ahí en la casa de bendición. Dios ama a esa persona. El segundo punto esta noche es la misma reacción. Jesús tenía el mismo amor para los gentiles, pero los discípulos tuvieron la misma reacción. Versículo número 4 al 10, ya lo leímos, pero desde donde dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podría alguno sacar el pan a estos aquí en el desierto? Quisiera yo a veces darles una cachetada, no una, sí, varias, ta. Acaban de ver que Jesús alimentó 5,000 personas. Acaban de ver un milagro parecido. Habían visto sanidades, habían visto milagros y todavía cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, ellos responden igual que la primera vez, ¿de dónde podrá alguien sacar pan a estos aquí en el desierto? Me pregunto si en verdad era incredulidad o era una excusa. ¿Qué dicen ustedes? Quizás era una excusa. No lo querían hacer. Probablemente no lo querían hacer. Me pregunto si nosotros ponemos excusas de vez en cuando. Déjenme decirle algo a los que son meramente los líderes de las casas de bendición. Yo soy pastor en esta iglesia, pero es igual a un líder en la casa de bendición. Seguramente el 90% de las reuniones que ha tenido en su casa de bendición durante este último año, quizás en el 90% de todas esas reuniones has tenido la excusa perfecta para no ir a la casa de bendición. Te has sentido mal, has estado enfermo y tienes la razón, dices, no voy a la casa de bendición, no voy a compartir. Puedes enviar a alguien más, puedes pedirle a alguien más, puedes hablar a la oficina, enviaremos a alguien más, pero todos nos enfrentamos a esa lucha, ¿verdad? Hoy en día también. La casa de bendición, la reunión, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Y creo que estamos muchas veces como esos discípulos. Yo no sé cuántas veces en porcentaje tengo toda la excusa, tengo toda la razón de decir, bueno, hoy no lo hago. No voy hoy.
Señor, ahí ayúdales, tú estás como quiera, tu presencia ahí está, etcétera, etcétera. Pero estos hombres están teniendo una excusa en este momento, no porque no crean que pueda Jesús hacerlo. Yo creo que han visto que Jesús lo hizo, pero ellos no quieren a esas personas. No lo quieren hacer. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Uno de esos misterios que un día le preguntaremos al Señor por qué lo hizo así. Y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió, los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud, y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. En el versículo número 4, nadie dijo, ¿por qué no les das alimento como la otra vez? No sé si se ha preguntado eso. Imagínate la escena. Jesús tiene compasión de la gente, están ahí, no han ido a comer, ya tienen muchos días, pero a nadie se le prendió el foco. Oye, Señor, ¿por qué no los alimentamos como la otra vez? Era lógico, ¿no? Estaba un panorama muy similar. No sé si se ha dado cuenta en su propia vida que Dios nos pide hacer algo y a veces a refunfuñones lo hacemos, pero parece que esa escena en nuestra vida se vuelve a repetir y Dios quiere que lo volvamos a hacer, pero nunca se nos prende el foco por nuestra propia iniciativa de que hacer tal o cual cosa pueda ser en nuestra vida un estilo de vida. Un estilo de vida de bendecir, un estilo de vida de alimentar, un estilo de vida de dar, un estilo de vida de ir, compartir. A ninguno de ellos se le prendió el foco y dijo, Señor, ¿por qué no los alimentamos otra vez? ¿O por qué no los alimentas? Todavía creían que era imposible alimentar a esa multitud porque aún no se daban cuenta de quién era Jesús. Hermano, Jesús, me gustan pasajes como Hechos 10:38 que dice, y cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. También hay otro pasaje que dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas predicando el evangelio del reino y hacía bien a todos y sanaba a todos los enfermos. Jesús todavía tendrá esa misma intención de hacer bien a todos. Qué difícil es hacerle un bien a alguien, ¿verdad? O más bien, más que difícil, no se nos prende el foco. No se nos prende el foco. Hermanos, prendan el foco. Díganle, Señor, prende mi foco. ¿Cómo puedo hacerle bien a otras personas? ¿Cómo puedo ayudar a la gente que me rodea? ¿Cómo puedo ayudar a suplir alguna necesidad? Necesitamos que Dios nos ilumine en esta área de la vida. Ellos todavía no creían que Jesús podría alimentar a esa multitud. A lo mejor pensaban, no, es que ya la vez pasada fueron muchos y a lo mejor ya se le acabó la pila. No sé qué pensarían. Pero todavía no entendían que el poder de Jesús era ilimitado. Hermanos, el poder de Dios es ilimitado hasta el día de hoy. No se detenga, es ilimitado. Ponga sus manos sobre la gente, es ilimitado. Bendiga a las personas, Dios es ilimitado. Ofrende al Señor, Él es ilimitado. Amén. Vamos a levantar una ofrenda para el sonido esta noche. Amén. Amén. Híjole, ya lo comprometí aquí. Pero no haga lo que yo le digo, haga lo que el Señor le diga a cada uno en su corazón. Pero tendremos que darnos cuenta que Jesús es ilimitado, Él no tiene límites. Él no tiene límites, Él es todopoderoso, Él es eterno, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hermanos, nosotros tendremos que llegar a esa convicción en nuestras vidas. Amén. Muchachos que van a Israel, ¿cómo van? ¿Ahí le llevan? Más o menos, ¿ya te dieron la visa?
¿Te dieron la visa? Híjole, vamos a darle un aplauso. Hoy me la dieron. Pau, mano. ¿Quién más estaba en la visa? Abraham, no le hemos preguntado a Abraham. Hijo, ¿vamos a McAllen o qué onda? Tenemos que ofrecer sacrificio ahí en Red Lobster. Comer algo de pescado, igual que aquí en la historia. Se confirma, hijo, es pescado. El holocausto debe ser de pescado. Todavía no se daban cuenta quién era Jesús. En el versículo número 21. Pero no sé si esa cita está correcta, Mario. En el versículo número 21. Y les dijo, ¿cómo? Sí, en el 21. Todavía no llegamos a esa parte de la historia, pero al final de esta historia, que probablemente lo veremos la semana que viene, les dijo, es una pregunta, ¿cómo aún no entendéis? ¿Aún no entienden? Creo que Jesús pasó su ministerio tratando de hacer entender a sus discípulos en primer lugar y a toda la gente, y hubo un momento, yo creo que de un poco de desesperación, y dijo, ¿hasta cuándo, generación incrédula, voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a entender que en el reino de Dios todo es posible? Vamos a leer la segunda parte. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándoles, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Fíjate nada más, vienen de un milagro de la multiplicación de panes, y ellos están temblando porque Jesús está hablándoles de la levadura, y dicen, quizás está diciendo eso porque no trajimos pan. Como si a Jesús le preocupara tanto que si traían comida o no traían comida. Si traían un pan, ¿Jesús podría multiplicarlos para ellos 12? Claro que sí, lo podría hacer, pero ellos no han entendido también. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Cuando partí los 5,000 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entienden? Hermanos, Dios es poderoso. Jesús es poderoso. Y Jesús no está limitado a las cosas materiales de este mundo, ni siquiera al alimento. No está limitado por el dinero, no está limitado por la salud, no está limitado por la distancia. Él no dijo, de aquí hasta allá está bien lejos, vamos a tomarnos un fin de semana de descanso para que podamos agarrar fuerza y podamos ir. No, Jesús no está limitado. Él hizo todo lo que tenía que hacer estando aquí en la tierra. Las demás personas actuaron igual que la vez anterior. Todos estaban satisfechos y contentos porque Jesús los alimentó. No obstante, se alejaron de Jesús como si nada. ¿Hemos hecho eso alguna vez nosotros, hermanos? Dios nos ha concedido una petición y nosotros a veces ni las gracias le damos al Señor. ¿Ha hecho Dios un milagro en su vida y nada más nos hemos dado media vuelta y adiós? Esta gente, Jesús hizo un milagro en su vida.
En una historia, 10 leprosos vinieron con Jesús. Le dijeron: Señor, si quieres, puedes limpiarnos. Y el Señor dijo: quiero. Y fueron limpiados. Y les dijo: vayan con el sacerdote y muéstrense y ofrezcan la ofrenda que ordenó Moisés. Había una ofrenda si eran sanados. Si eran sanados, tenían que mostrarse al sacerdote para que el sacerdote corroborara y dijera: sí, están sanos. Y entonces ellos deberían traer una ofrenda al Señor. Se me hace que vamos a implantar esa parte de la Biblia aquí en la congregación Cumbres. Y vamos a orar por sanidad por todos. Si Dios los sana, denle una ofrenda al Señor. Amén. Denle una ofrenda de su propia vida, de alabanza y adoración. Aquí lo hicieron físicamente, pero dice el pasaje que solamente uno regresó. Es interesante, solamente 10% de un milagro regresó para venir con Jesús y postrarse y adorarle y darle gracias. Y Jesús preguntó: ¿qué no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? A los otros 9 les valió queso. Hermanos, sí, el dicho es, porque no sé si te han puesto en la mesa un platito con quesito panela, con palillitos, pues un queso, te lo comes y ya, no valió nada. Igual un cacahuate, por eso decimos no vale ni un cacahuate. Te lo comes y a nadie le importa. Pero como eso no les importó. Hermanos, que nosotros no seamos de esos 9, que Jesús está obrando en nuestras vidas, que Jesús nos está abriendo puertas, que Dios está poniendo su bendición, que en la casa de bendición ningún miembro de la casa de bendición reciba algo del Señor y luego se da media vuelta y adiós. Creo que el Señor Jesús se entristece con cosas así. Todos estaban satisfechos, contentos, porque Jesús los alimentó, y no obstante se alejaron de Jesús como si nada. Actuaron igual que los 5,000 judíos. Gentiles y judíos hicieron lo mismo. Los 5,000 que había alimentado antes les gustó el milagro, pero no se dieron cuenta de quién era Jesús. No pensaron: si Jesús multiplica el pan y peces para que podamos comer, entonces debe ser Dios. Debe haber venido por nosotros. Por lo tanto, no le siguieron y se regresaron a sus casas. Me gusta una parte del ministerio de Jesús. Sígueme. El impacto que tiene su palabra. Marcos, sígueme. Solamente. Huicho, sígueme. Estaba Mateo en el banco de los tributos. Por eso los bancos se llaman banco hoy. Era un banco literalmente, sentado en un banco, una mesita. Está en el banco, está en la entrada de la ciudad. Y Mateo era bien tranza. Él cobraba de más, era igual que Saqueo. Te saqueaba, así literalmente, ¿verdad? Yo creo que de ahí viene el nombre. Lo saqueó. Fíjate que estoy pensando en eso. Hay que preguntarle a don Ricardo Espinosa a ver qué nos dice él. Lo saqueó porque robaba, ¿verdad? Robaba. Hemos aprendido hoy discernimiento espiritual, hermano, de la gramática. Pero estaba Mateo ahí sentadito con todo el billete, las monedas, y Jesús pasa por ahí y solamente le dice: sígame. ¿Qué hizo Mateo? Dice que dejando el banco de los tributos públicos, se levantó y siguió a Jesús. Y dejó ahí el changarro tirado. Y toda la gente que entró en ese momento se papió, ¿verdad? No pagó impuestos. Pásenle, es gratis el día de hoy. Es gratis. Un día crucé la frontera, había comprado unas cosas en el otro lado y ya iba yo dispuesto a pagar impuestos, pero algo había pasado ahí en el puente, que habían destruido las casetas y todo, no había quien cobrar, entonces pasamos. Dijimos: gracias, Señor, no pagamos impuestos esta mañana. Se fueron como si nada, se regresaron a sus casas. Son muchas las cosas que escuchamos sobre Jesús
y nos gusta escucharlas. Creemos las historias, pero ¿realmente nos damos cuenta quién es Jesús? Y si sabemos quién es Él, entonces ¿cómo lo demostramos? Es una pregunta. Y con lo que dije ahorita es una respuesta. Síguelo. Síguelo. Sírvelo. Adóralo. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y no te rindas. En los momentos más difíciles de la prueba, donde ya queremos bajar la guardia, donde ya nos queremos rendir, no te rindas. Sigue adelante con el Señor y Él va a darte la victoria. Y Él va a llevarte, como lo ha prometido, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Salvador. Es nuestro Señor. Es nuestro estandarte, nuestra bandera, el que hace que levantemos nuestra cabeza. Él es nuestro Dios. Él es todo para nosotros. Amén. Amén, hermanos. Aquí terminamos. No sé si hay preguntas o comentarios de la lección. Todo claro, como el agua. Hablamos en la otra ocasión que los 5,000 podrían representar 15,000 o más personas. Y acá dice que nada más eran 4,000. Hay algunas diferencias en la historia. En la historia de los judíos, los discípulos repartieron a cada uno. Ellos iban repartiendo. Y en esta solamente pusieron frente a ellos y ellos vinieron a tomar. En la otra hubo grupos de 50, en esta no hay grupos de 50, pero igual se recostaron. En ambas Jesús oró dando gracias por los alimentos. No creo que en ninguna de las dos historias dice qué palabras usó en la oración, pero hay palabras tradicionales, ¿verdad? Hay palabras tradicionales de que Jesús oró diciendo: te alabamos, Padre, que nos das el pan de la tierra. Esa era una oración común. No vaya a orar por los alimentos mañana y levantar las manos: te damos gracias, Padre, porque nos das el pan de la tierra. No lo sacamos nosotros de la tierra, ¿verdad? Ellos sí lo sacaban de la tierra literalmente. A lo mejor podría decir, Huicho, te alabamos, Padre, que nos das el pan de Morelos. o del taxi o de lo que sea, ¿verdad? Pero sí tienes razón, son dos multitudes de personas diferentes, efectivamente. Amén, hermanos. ¿Por qué no adoramos al Señor a través de las ofrendas? Entonamos un canto más, oramos y nos despedimos. Amén. Y le damos con todo, Casas de Bendición, la cena de 10 de mayo. Muchachos, animen a los jóvenes. Como dije el domingo, que los muchachos le compran el boleto a su madre. Lenny, ¿le compraste el boleto a tu madre, hijo? No, hombre, hijo, son 3, 15 pesos cada uno. ¿Ya le compraste el boleto a tu mamá? Ya lo compró ella. ¿Ya lo compró tu mujer? Págaselo, hijo. Vamos muchachos, animen a los jóvenes en las casas de bendición. Compren el boleto de su mamá, que sea un regalo para ellas. Amén. Héctor, ¿ya oíste? Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido con tu palabra. Gracias porque tú nos amas de igual manera que amaste a tu pueblo y veniste por ellos también. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces nosotros tenemos las mismas reacciones, tú sigues teniendo misericordia y sigues usándonos. Te pedimos, Señor, que podamos ser sensibles siempre y que podamos siempre reconocer quién eres tú. Ayúdanos cada día, Señor, a conocerte más, porque queremos saber exactamente quién eres tú, Padre, quién es Jesús.
Que podamos poner toda nuestra fe y nuestra confianza cuando sabemos quién es Él y lo que hace por nosotros y en nosotros y para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Salúdense, bendíganse, váyanse a cenar o lo que sea en el nombre del Señor. Amén. Esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaré, Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré, Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Defensor